Bienvenidos a Paseos con Historia. En esta ocasión voy a continuar con el relato de un anterior vídeo sobre el Museu d'Història de Catalunya. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace para verlo y os aconsejaría que lo hicierais, ya que os será más fácil seguir el hilo del relato. Igual que en mi anterior vídeo, os dejo también unos mapas sacados por internet por si queréis ir a verlo. Bueno, veréis, en ese museo se expone un detallado resumen de nuestra historia desde la prehistoria hasta la actualidad. Como os dije, el museo se encuentra en el Palau del Mar, un edificio construido en 1881, destinado a almacenar las mercancías que llegaban al puerto de Barcelona. En 1992, con motivo de las Olimpiadas, se remodeló destinando parte del edificio al Museu d'Història de Catalunya. Dicho esto, en este segundo vídeo voy a empezar desde la caída del Imperio Romano. Veréis, tras la llegada a la península de los romanos, la cultura y lengua latinas arraigaron profundamente. Había nacido una nueva sociedad. El cristianismo estaba muy presente en todo el imperio y el emperador Constantino I legalizó su práctica en el Edicto de Milán del año 313. Años después, Teodosio I el Grande lo proclamó como religión oficial del Imperio Romano, en el Edicto de Tesalónica del 380. Fue precisamente este último, Teodosio I, quien al morir en el 395 dividió el imperio entre sus dos hijos. A Arcadio le cedió la parte de Oriente, con capital en Constantinopla, y a Honorio le dejó la parte de Occidente, con Roma como capital. Tras esta división, el Imperio de Oriente perduró, derivando en el bizantino. Pero el de Occidente sucumbió cuando, en el 476, el joven emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por el general bárbaro Odoacro, considerándose ese momento como el fin del Imperio Romano de Occidente como entidad política. Sin embargo, hay que saber que la caída del Imperio Romano de Occidente no fue de un día para otro, sino que fue un proceso lento, ya que desde el siglo III las tribus germánicas, unas veces aliadas de Roma y otras no, generaban conflictos en las fronteras del imperio, llegando incluso a saquear en varias ocasiones la ciudad de Roma. ¿Y qué pasaba en Cataluña durante todo ese proceso? Veréis, los pueblos germánicos estaban divididos en tribus, entre los que había dos grupos importantes, los visigodos y los ostrogodos. Las tribus visigodas se habían ido asentando en la zona del sur de la Galia, en la Septimania, donde formaron el reino de Tolosa, que fue expandiendo sus dominios por la península ibérica. Por si no lo sabéis, la Septimania es una región histórica ubicada en el sur de la actual Francia, junto al Mediterráneo, lindando con los Pirineos. Corresponde aproximadamente a lo que hoy es el Languedoc, el Rosellón, más o menos esa zona. En esa época del siglo V, las luchas por el poder eran frecuentes y los visigodos fueron expulsados de la parte de Septimania por los francos de Clodoveo I. Entonces estos, los visigodos, concentraron sus dominios en la península e inicialmente establecieron su capital en Barcino.
donde se instaló el rey visigodo Ataulfo con su esposa Gala Placidia, sobre el 415 aproximadamente. Más tarde, el rey Leovigildo trasladaría la capital del reino a Toledo en el 573, que pasó a ser el centro político y económico. A partir de ese momento, los visigodos se convierten en la principal fuerza política de la península, hasta la llegada de los musulmanes en el 711. En Cataluña quedan pocos restos de esa época. Quizás los más importantes lo constituyen el templo de Sant Pere de Terrassa y la pila bautismal de la Catedral de Barcelona. Fue precisamente en ese 711 cuando los musulmanes entraron en la península y derrotaron al último rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete. El avance árabe fue muy rápido. Las ciudades visigodas apenas ofrecieron resistencia frente a los invasores, firmando pactos y acuerdos con los árabes, llegándose incluso a crear importantes dinastías islamizadas, como las de los Bani Qasi en Zaragoza. Sin embargo, a pesar de ese rápido avance, la parte norte de la península, Asturias, se enfrentó a los invasores en la batalla de Covadonga. Fueron acaudillados por don Pelayo, un noble visigodo que había luchado con don Rodrigo en Guadalete. Esa victoria inició el largo periodo de la Reconquista que culminaría con los Reyes Católicos en 1492. Los musulmanes incluso intentaron atravesar los Pirineos para conquistar el reino carolingio de los francos, pero fueron derrotados en Poitiers por Carlos Martel, que frenó su avance en el 732. A partir de este momento se formó una zona fronteriza entre ambas culturas, la musulmana y la cristiana, conocida como la Marca Hispánica. Esa Marca Hispánica estaba dividida en pequeños condados que dependían directamente del monarca carolingio, al que rendían vasallaje, siendo estos los que nombraban a los dirigentes en cada uno de los condados. Aquí es conveniente aclarar que inicialmente la sucesión de esos condados no era hereditaria, es decir, que el hijo no heredaba el condado gobernado por el padre, sino que era el rey franco el que lo nombraba, aunque en algunas ocasiones el nuevo mandatario sí era hijo del anterior. Con el tiempo, los lazos de dependencia de los condados de la Marca respecto a la monarquía carolingia se fueron debilitando y el conde de Barcelona, Guifré I el Pilós, consiguió ser el último conde designado directamente por la monarquía carolingia. En realidad, Guifré I fue el primer conde de Barcelona que legó sus dominios a sus hijos, aunque siguió constando como vasallo del rey carolingio. Y aquí es donde entra la leyenda de las 4 barras catalanas, que sitúa su origen precisamente en Guifré I, cuando, después de una cruenta batalla, el rey de los francos mojó su mano en las heridas del conde, pasando los 4 dedos ensangrentados por encima de su escudo, diciendo: «Estas serán vuestras armas, conde». En ese momento, el conde Guifré seguía siendo vasallo del rey franco, y esa desvinculación no fue efectiva hasta su nieto, el conde Borrell II de Barcelona, cuando la ciudad fue atacada por las tropas de Almanzor en el 985. El hecho de que el monarca carolingio, Hugo I Capeto,
no fuera en ayuda de su vasallo cuando atacó a Almanzor, hizo que Borrell II no renovara su compromiso de vasallaje con el rey franco, desvinculándose totalmente de ese pacto. Y de hecho, es el punto de partida de la independencia real del Condado de Barcelona. Era el año 988. La reconquista de la península perduró hasta 1492, cuando los reyes católicos expulsaron a los musulmanes definitivamente de ella. A pesar de ello, la influencia árabe dejó una importante huella en la cultura, la lengua y la arquitectura de la sociedad peninsular. Después de este recorrido por el mundo árabe y el cristiano hasta el siglo XII, en el museo se nos muestra detenidamente el periodo de apogeo marítimo de la corona catalano-aragonesa, fruto del matrimonio del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón, hija del rey Ramiro II el Monje. Era el año 1137. En el recorrido por el museo vemos cómo en el siglo XIII la corona de Aragón se convierte en una potencia con la conquista de los reinos de Mallorca y Valencia por parte de Jaume I. Se inicia así una etapa de expansión militar y mercantil por el Mediterráneo, pero a partir de los siglos XIV y XV, las crisis internas y los conflictos sociales debilitan a la corona y ponen punto final a la hegemonía catalano-aragonesa en el Mediterráneo. En este periodo se nos muestra el arte románico, el gótico y cómo la cultura literaria tiene un gran apogeo. A nivel político se crean las principales instituciones de gobierno del país, las Cortes, la Generalitat y los consejos municipales, pero la hambruna de 1333 y la peste negra de 1348 marcan, sin embargo, el comienzo de una profunda crisis demográfica, económica y social. En el campo, los campesinos se alzan en armas contra los señores, mientras que en las ciudades se viven profundas conmociones sociales. Y en la segunda mitad del siglo XV, una gran guerra civil catalana, de 1462 a 1472, enfrenta a la corona de Aragón con la Generalitat. Con los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla se produce la unión dinástica de ambos reinos en 1469 y más tarde, con su nieto Carlos I, será la Casa de Austria la que dirija la monarquía española hasta la muerte de Carlos II en 1700. En el museo se hace un breve repaso por los viajes de Colón y las conquistas de los territorios americanos, para entrar de lleno en la Guerra de Sucesión que se produjo a la muerte de Carlos II sin descendencia. La Guerra de Sucesión Española de 1702 a 1714 fue realmente un conflicto internacional. Cataluña se puso a favor del archiduque Carlos de Austria y en contra del duque Felipe de Anjou, apoyado por Francia. La contienda finalizó con la victoria del candidato francés, el futuro Felipe V. La derrota catalana y la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714
tiene como principal consecuencia la abolición de las constituciones e instituciones catalanas y el inicio de una durísima represión. Felipe V, tras su contundente victoria, anuló las instituciones y leyes catalanas en el Decreto de Nueva Planta de 1716, como represalia por haber apoyado al archiduque Carlos en la contienda. A pesar de la derrota, de la anulación de sus leyes e instituciones, Cataluña inició un periodo de crecimiento económico con la revolución industrial, la especialización agraria, la aparición de las manufacturas de algodón y la apertura al comercio con América. En otra parte importante del museo nos hablan de la Guerra de Independencia frente a los franceses en 1808 y de las tres grandes guerras carlistas acaecidas en los reinados de Fernando VII y su hija Isabel II. Y al mismo tiempo se inicia la Renaixença, un movimiento de revitalización de la lengua y cultura catalanas. Para terminar, se hace un repaso de la Guerra Civil de 1936 y la posterior represión franquista, que finalizó con la muerte de Franco en 1975, iniciándose así una etapa de libertades que ha llevado a la recuperación de la lengua y la cultura catalana. Bueno, como habréis podido apreciar, aunque en el museo hay muchas muestras de objetos físicos, la información que se nos da se basa mayoritariamente en textos explicativos, muy extensos y detallados, eso sí. Mi valoración personal sobre el museo es que está muy bien documentado, hay muchísima información escrita, consecuencia de que abarca muchos siglos de historia. Realmente, si no tenéis prisa, os aconsejo que lo veáis. Vale la pena ir a verlo. Eso sí, con calma. Tomaros vuestro tiempo, porque lo vais a necesitar. Bien, ahora solo queda despedirme, esperando que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribiros al canal. Subo uno cada semana. Hasta pronto.